Bueno, buen día a todos. Agradecida con todo el comité que organizó todo esto, agradecida con todos ustedes por haberme brindado la oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes para explicar un poquito sobre cómo se llega desde la selectividad alimentaria en la infancia hasta conseguir un foco rojo, un pequeño punto que nos dé una orientación hacia un diagnóstico de trastorno del espectro autista o de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Inicialmente, lo primero que quiero recalcar en esta conferencia es por qué TDAH, por qué no solamente trastorno por déficit de atención. Porque la selectividad alimentaria en este trastorno se presenta particularmente por la hiperactividad en sí, por justamente este componente de la necesidad de movimiento, de la cinética de este trastorno. Ahora les voy a explicar un poquito más a fondo esto y la doctora María José se encarga particularmente de toda la parte de gastroenterología pediátrica y nutrición pediátrica. Entonces, para ella es muy fácil, o va a ser muy fácil explicarle a ustedes cómo se llega a través de la valoración pediátrica en sí a conseguir un diagnóstico de trastorno por selectividad alimentaria. Vamos con la siguiente diapositiva. Perdónenme con esto, es que no soy muy ducha con el manejo de estas tecnologías nuevas. Aquí está un poquito la agenda. La agenda de nosotros se va a tratar de, inicialmente vamos a hablar de valoración nutricional, cómo preguntar sobre la alimentación, los 8 sentidos y el perfil sensorial. ¿Por qué les voy a hablar sobre los 8 sentidos y el perfil sensorial? Particularmente en estos dos trastornos del neurodesarrollo, tanto el trastorno del espectro autista como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero a partir de ahora les vamos a llamar TEA al trastorno del espectro autista y TDAH al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, particularmente en estos dos trastornos encontramos una disfunción en la parte de los sistemas sensoriales. Tenemos hipersensibilidad, hiposensibilidad y la capacidad de autorregulación en cada uno de estos. Ahora lo vamos a explicar un poquito más a fondo. Posteriormente vamos a hablar sobre el procesamiento sensorial en estas dos neurodivergencias. Vamos a hablar ya directamente a lo que nos concierne, que es el foco de nuestra ponencia, la selectividad alimentaria, las causas, las consecuencias y cómo iniciar con la alimentación complementaria. Pues cuando nosotros empezamos la alimentación complementaria, siguiendo ciertas características, siguiendo ciertos pasos, cumpliendo ciertas condiciones, entonces podemos prevenir en gran mayoría la selectividad alimentaria en la primera infancia. Vamos a hablar sobre el procesamiento mental de la alimentación. Esta parte la vamos a tocar desde el punto de vista muy psicológico, muy cognitivo, desde cómo empezamos nosotros a comprender la alimentación desde nuestro propio procesamiento mental y cuáles son las diferencias en el TDA y en el TDAH y en el TEA. Aquí tenemos la parte de los aspectos. Bueno, nosotros diseñamos, esto no es un instrumento psicométrico en sí, pero diseñamos un pequeño checklist para tener en consulta para valoraciones pediátricas en donde podemos encontrar algunos focos rojos. Esto es más o menos como el amarillo en el semáforo de la observación dentro de la clínica. Esto es aspectos en donde nosotros tenemos que mantener atención o prestar más atención de la común si nosotros los llegamos a observar en consulta, si el padre del niño lo refiere o si directamente nosotros mismos lo observamos. Yo, por ejemplo, en la clínica lo observo cuando traigo niños a consulta. Lo primero que hago en mi primera consulta es trae a tu hijo a la hora de la comida y siéntalo a comer. A ver, quiero ver cómo come, quiero ver qué pasa, cuál es el contexto, cómo lo manejas, qué le ofreces. Entonces, básicamente, pues el foco de nuestra conferencia es hacer un énfasis especial en tomar en cuenta dentro de la consulta pediátrica el tamizaje sensorial. Ahora van a entender un poquito por qué. Ahora les voy a dejar la palabra a la doctora María José, que va a hablar un poquito sobre la valoración nutricional. Buenos días. Entonces, ¿qué vamos a hablar en la valoración nutricional?
En realidad, cuando un paciente llega a nuestro consultorio como pediatras, lo primero que vemos, obviamente, es nuestra historia clínica. Sabemos perfecto como pediatras que la valoración nutricional es muy, muy importante. Y aunque no voy a ahondar mucho en esto, generalmente, si un paciente llega a consulta y el niño está eutrófico, con un buen peso y talla, simplemente le preguntamos cómo come y su respuesta es sí o no, ¿no? Y entonces, si el paciente come bien y tiene buen peso, muchas de las veces le damos vuelta y no nos ponemos a indagar un poco más. Entonces, ¿qué es la valoración nutricional como tal? Esta no es una plática de valoración nutricional y tendríamos que tener una plática de 1 hora más, pero en general todos sabemos que la valoración nutricional son todas las técnicas que nos ayudan a medir y a identificar cuáles son las mediciones que nuestros niños tienen mal. Tenemos peso, talla, índice de masa corporal, y en el momento en que para cambiar, ¿no? No está cambiando. Ahí está, ok. Entonces, cuando interpretamos nuestras percentilas, si nuestros pacientes de entrada tenemos un peso y una talla adecuada y los tenemos en peso normal, eutrófico, peso normal, en este momento generalmente no ahondamos mucho más en qué está pasando en su alimentación. Siempre nos quedamos con esto, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que tenemos percentilas de peso para la talla, menos de 3 desviaciones estándar? Nos habla de retraso en el crecimiento, riesgo de desnutrición, tenemos pacientes eutróficos y en los que nos tenemos que fijar cuando tenemos alteraciones en la alimentación, independientemente que esté eutróficos, algunos de nuestros pacientes van a tener simplemente riesgo de desnutrición o riesgo de talla baja, que entonces todavía los podríamos tener dentro de este rubro sin darnos mucho más. Entonces hay artículos en los que la mayoría de los niños con selectividad alimentaria se encuentran entre estos dos. Ya me pasé. Sí. Es esto, ¿no? Obviamente lo que yo en consultorio utilizo y lo que deseo que, o sea, lo que les quiero transmitir que se tiene que utilizar son puntuaciones Z. ¿Por qué puntuación Z? Porque la mayoría de los artículos que se escriben en pediatría en general se hacen con puntuaciones Z. Entonces, la puntuación Z, para que hagamos solamente un repaso pequeño de qué estamos valorando en valoración nutricional, tenemos esto. Menos 2 desviaciones estándar, obviamente todos tendríamos focos rojos para ver qué está pasando con nuestro paciente. Pero aquí, entre menos 2 y menos 2.9, que tenemos una desnutrición moderada, también siempre tendríamos focos rojos para decir qué está pasando con nuestro paciente. En menos 1, entre menos 1 y de 1 a 2, es aquí donde la mayoría de los pacientes con alimentación selectiva se ponen. Y sobre todo en los niños que tienen o sobrepeso o peso adecuado, nosotros generalmente decimos en consultorio, bueno, pues ¿sabes qué? Todo está bien, este niño está comiendo. Y si la mamá llega y te dice, oye, le preguntas, ¿cómo come? Y te dice, come bien, come todos los grupos de alimentos, pasas al siguiente rubro. Entonces, lo que yo les quiero invitar a hacer en el consultorio es lo siguiente. Esta es la herramienta que utilizo en consultorio, que es una gran herramienta, ya la tenga en consultorio, perfecto, pero incluso aquí puedes, como estamos en un congreso de neonatología, corregir por edad gestacional y te va a percentilar todas estas. Incluso aquí te dice si está paso de peso normal, entonces prácticamente te hace el trabajo en general. Yo les quiero pedir que el foco rojo lo tengan en niños con peso normal o sobrepeso y después de ahí empecemos a ahondar mucho más en alimentación. Ahora, ¿cómo preguntar sobre alimentación? Siempre en la carrera nos enseñaron la historia clínica general, ¿no? Cómo preguntamos de la alimentación. Nos han explicado en pediatría que preguntar sobre alimentación es muy importante y generalmente utilizamos estas reglas que son importantes. Pero ¿cuáles son los focos rojos que quisiera que pusiéramos mucha atención? Uno,
en alimentación selectiva tenemos que poner muchos focos en la lactancia. Los primeros meses de lactancia nos hablan mucho de cómo tiene la fuerza de masticación, si la lengua se mueve bien. Entonces, si una mamá tuvo grietas en la lactancia, aunque el niño tenga 5 años, sigue siendo muy importante en alimentación. Entonces, ahondar desde cómo fue la lactancia inicial, si no dio lactancia, por qué no dio lactancia, en qué momento inició alimentación complementaria, pero no de ¿a qué edad inició? A los 6 meses, sino ahondar un poco más en cómo fue este inicio. El inicio fue fácil, qué texturas comió, si comió texturas desde el principio, tuvo una gran variedad de texturas, o desde el principio tuvo algunas dificultades para la alimentación. Los patrones actuales de 24 a 48 horas. Eso lo sabemos siempre, ¿no? Como, ¿qué comió, ¿qué comió ayer? ¿O qué comió antier? Entonces intentamos que el papá nos diga qué desayunó y qué comió, pero seamos realistas las que somos mamás. Muchas veces te preguntan qué desayunó y tú con la cabeza de ayer, hoy, ni siquiera me acuerdo a qué hora se despertó hoy en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué hago en consultorio? ¿Qué los invito a hacer? Muchas de las veces cuando estamos sospechando que el niño no está comiendo de forma adecuada, les hago un recuento, no nada más de 24 horas, sino cuando es por selectividad alimentaria, las recomendaciones son de 7 días. O sea, todo lo que comen 7 días, porque así nos damos cuenta realmente que no tiene que ver con temperamento o que no tiene que ver como cómo se despertó. Entonces, les entrego un diario en consultorio que tengo yo hecho, pero puede ser unas hojas, que lo hagan durante 7 días y después me lo envíen, ya sea me lo envían por correo generalmente a mí, o en una siguiente consulta lo vemos. O ya cuando son sus pacientes de seguimiento día a día, yo les diría que cuando ya empezaron alimentación complementaria, desde los 6 meses hasta alrededor de los 5 años, antes de su valoración del mes, le pidan, oye, unos 4 días antes, apúntame todo lo que comió. Y más o menos te das cuenta, no te das cuenta si tiene un patrón de texturas, si tiene realmente una variedad o no variedad de alimentos. Porque, ¿cómo nos enseñaron a nosotros? De ¿cuántas veces a la semana come verduras? Generalmente, pues la mayoría de los papás, pues no es que mienta, pero no te lo va a decir con mucha certeza. Y más si le preguntas frutas y verduras, todos los niños comen frutas y verduras. ¿Cuántas frutas y verduras come? Todos los días come. Y en la vida real es que no come tanto, ¿no? Es muy importante ahondar también en la cantidad de proteínas que consume y cuántos ultraprocesados. ¿Cuántos ultraprocesados? Es bien importante ver si consume 1 o 2 o 3. Entre más consuma, más podemos tener aplanamiento de las papilas gustativas y por lo tanto podemos tener una selectividad alimentaria. Después, cuando ya estamos sospechando una alimentación selectiva o cuando ya te estás dando cuenta que tu paciente día a día en tu consultorio normal está yendo mes con mes, su peso está adecuado y la mamá ya te está dando algunos focos de que no come, es muy importante ahondar en el patrón de alimentación. O sea, a qué hora se despierta, cómo come, cuál es, como que toda la psicología que hay alrededor de la alimentación. Bueno, las guías en general dicen que la forma de preguntarlo, cómo lo hacemos en consultorio, es un poco te sientas con el paciente y lo empiezas a dejar un poco hablar. Son consultas que suelen ser un poco más largas, entonces puedes sentarte y preguntarle, ay, platícame cómo es tu día, cómo fue tu desayuno hoy. Y entonces dejamos que se explaye un poco. Y cuando los niños ya hablan, es muy importante preguntarles a ellos cómo comen. O sea, le puedes preguntar y te volteas con un niño de 3 años y le dices, ¿cuál es tu comida favorita? O al de 5, ¿cuál es tu comida favorita? Esta pregunta en específico de ¿cuál es tu comida favorita? Los niños que son muy selectivos simplemente no van a poder contestar. En cambio, los demás igual te van a contestar papas o chocolate, pero generalmente intenten hacer el ejercicio, pregúntenle a sus pacientes su comida favorita y casi todos tienen alguna comida favorita. Porque todos los niños transitan por un periodo de selectividad alimentaria normal, o sea, niños que no quieren comer uno que otro día, pero durante 7 días ya es demasiado. Si preguntas cuál es tu comida favorita y el niño no te puede responder 1 o 2 comidas favoritas, también es otro foco rojo importante. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre los 8 sentidos. Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos de cajón, porque nos los enseñan en la primaria, cuáles son los 5 sentidos. Y ya no los conocemos perfectamente. Sabemos que tenemos la visión, la audición,
tenemos el gusto, el tacto, no me pasa la diapositiva. Ahí está. Tenemos la visión, la audición, el olfato, el tacto y el gusto. Estos 5 sentidos, pues ya los conocemos, ya sabemos cuáles son los órganos que recogen la información sensorial y de dónde la sacamos y cómo se construyen. Pero ¿qué pasa? En la práctica de la psicología clínica y sobre todo de la terapia ocupacional, nosotros consideramos otros 3 sentidos adicionales, que son, nosotros, bueno, además de sentidos, no le llamamos sentido, le llamamos sistemas sensoriales, el sistema visual, el sistema auditivo. El sistema vestibular. El sistema vestibular tiene sus receptores nerviosos ubicados en el oído interno. Ellos nos brindan a nosotros la sensación de la ubicación de nuestros ojos, nuestra cabeza, nuestra columna vertebral y cómo se orienta nuestro cuello hacia las acciones que nosotros necesitamos realizar. Entonces, ¿qué pasa? El sistema vestibular está muy relacionado con temas como el control de postura, por ejemplo. ¿Cómo mantengo mi cabeza erguida para poderlos ver a todos ustedes? ¿Y cómo oriento mi visión? ¿Cómo oriento mis ojos? ¿Cómo funcionan todos estos músculos que mueven a los ojos, nuestros músculos motores oculares? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se coordina todo esto con el resto de mi cuerpo? ¿Por qué mi cabeza no está mirando hacia allá y mi cuerpo hacia el otro lado? Porque tenemos un sistema vestibular que se encarga de coordinar todos estos movimientos. También tiene mucho que ver en la seguridad del movimiento, el equilibrio, la orientación espacial, el control mano-ojo, la cabeza-ojo. Porque cuando yo agarro un tenedor, me lo llevo a la boca, soy capaz de poder coordinar este movimiento con mis ojos, porque definitivamente lo estoy viendo, y posteriormente con mi boca, pues de eso se encarga prácticamente el sistema vestibular. También, de un punto muy importante, es la anticipación del tiempo y el espacio y la seguridad gravitacional. El sistema vestibular es este que interviene en el momento que yo voy caminando por la calle, me tropecé y él se encarga de poderme darle la instrucción a mi cuerpo de que mueva la pierna un poquito más rápido, la siguiente pierna, para poder tener estabilidad y no caerme. Ahora, vamos con el siguiente, que es el sistema propioceptivo. Aquí está, el sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo tiene sus terminales nerviosas ubicadas a nivel muscular y articular. Este sistema es el que le dice a nuestro cuerpo básicamente cómo se mueve y dónde está. Él se encarga del control de la postura, del tono muscular, del tono postural, la motricidad fina y gruesa y la graduación de la fuerza. Utilizando el mismo ejemplo que utilicé anteriormente. ¿Cómo agarro yo un tenedor y me lo llevo a la boca y no me lo clavo en la lengua? Gracias a que nuestro sistema propioceptivo se encarga de darle a nuestro cuerpo, por supuesto que en conjunto con el sistema anterior, de darle a nuestro cuerpo la sensación de cómo lo tiene que hacer, cuánta fuerza tengo que utilizar para llevarme el tenedor a la boca, cuánta fuerza tengo que utilizar para pinchar el alimento y no partir el plato en el intento. De esto se trata el sistema propioceptivo. Adicionalmente a esto, ¿cómo interviene el sistema propioceptivo en la alimentación? Acá estamos hablando de que tiene directamente inferencia en el tono muscular y el tono postural. ¿Cómo se asocia esto a la alimentación? Pues definitivamente nosotros para poder comer, para la deglución, lo que hablaba la doctora Majo en un principio, para la lactancia, necesitamos tener un tono adecuado para poder mover la lengua, para poder masticar, para la deglución en sí. Ahora, vamos a hablar del sistema interoceptivo. Este definitivamente es uno de los que menos se habla, es el poco común. Este es la interrogante dentro de la clínica muchas veces y el que básicamente, tanto en el trastorno del espectro del autismo como en el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, se encuentra alterado. ¿Qué pasa con esto? El sistema interoceptivo tiene sus terminales nerviosas, sus receptores ubicados a nivel visceral, en nuestros órganos, por dentro de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, aunque todos están adentro, pero bueno, este está como en la parte interna de nuestras vísceras. Este se encarga de brindarle a nuestro sistema nervioso central la información de lo que pasa dentro de nosotros, a nivel de nuestros órganos. Entonces, la conciencia emocional está directamente ligada a este sistema. ¿Por qué? Porque para yo saber que estoy enojado, yo tengo que poder identificar las sensaciones fisiológicas corporales
que me genera cierta emoción. La alegría, la felicidad, el nervio, por ejemplo. Cuando me monté aquí al escenario, cuando subí las escaleras, me sentí muy nerviosa. Pues primera vez que me levanto a hablar dentro de tanta gente y enfrente de cámaras y todo esto, me sentí nerviosa. Y mi sistema interoceptivo logró identificar la sensación corporal de cómo se siente estar nerviosa. Lo logré identificar, lo logré controlar y aquí estoy hablando con ustedes. También tiene mucho que ver con las sensaciones de hambre, sueño, sed, las ganas de ir al baño, náuseas y sensación de llenura. ¿Qué pasa con este sistema dentro del autismo, dentro del trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Pues que se encuentra un poco alterado. Los niños que tienen autismo tienden a no tener esas sensaciones, a tener este sistema un poquito más reprimido que el resto de los sistemas. Entonces, sensación de hambre, sensación de llenura, pues tienden a no tener. Hay niños que no comen porque simple y sencillamente no les da hambre. Entonces, ahí es donde tengo que levantar un poquito la mano y decir, ok, en algún momento, mamá, papá, cuidador, te pide comida, te dice que tiene hambre, ya cuando están un poquito más grandes. Pero en neonatología se ven bebés que directamente, no, es muy tranquilo, él no llora nunca, le tengo que poner alarma para darle pecho. Y tú dices, ok, ¿por qué? Si los niños tienen que sentir hambre. El deber ser es que los niños, los neonatos, pidan el pecho, tiendan a llorar, son niños lloroncitos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una alteración en el sistema interoceptivo, particularmente en estos dos trastornos. Ahora, no pasa la lámina, ¿cómo la cambio? Aquí está. Vamos a hablar un poquito del perfil sensorial, por esto voy a pasar un poco rápido, pero es importante para poder entender este par de trastornos, qué es y cuáles son sus tipos. La pionera por excelencia en este tema se llama Wynne Dunn. Ella, a partir del año 1999, comienza en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, una investigación sobre justamente cómo intervienen la manera de sentir, la manera de interpretar estímulos externos en el desarrollo de los niños. ¿Y qué pasa? ¿Qué descubre o qué establece a través de estas investigaciones? Que creo que la última la terminó en el 2014, 2015, si mal no recuerdo. Ella habla de que el perfil sensorial se refiere a un patrón de procesamiento. Es decir, más o menos a la manera en cómo todos estos sistemas logran funcionar en conjunto. Este se mantiene durante el momento en el que la persona tiende a intentar adaptarse al entorno. ¿Qué pasa particularmente con estos dos trastornos? Son trastornos de adaptación al medio. Eso tienen en común los dos, porque tú dices, ¿qué tiene que ver un niño con autismo o un niño con hiperactividad? Pues que los dos tienen deficiencias en la adaptación al entorno. ¿Y qué tiene que ver el perfil sensorial con esto? Ya lo vamos a explicar. Ella incluso crea un instrumento de medición para poder diagnosticar el perfil sensorial, en donde ella hace dos ejes, un eje vertical, un eje horizontal, que en la siguiente diapositiva está. Acá está. En este cuadrito nosotros vamos a encontrar en el eje vertical el umbral neurológico. El umbral neurológico hablamos de la capacidad de recepción o de excitación que tiene nuestro sistema nervioso periférico, y en el eje horizontal vamos a encontrar la capacidad de autorregulación. Ella lo define como de autorregulación activa y pasiva. Inicialmente, ella establece 4 tipos de perfiles sensoriales. El primero, en donde habla de registro bajo, son estos niños que son espectadores, porque su umbral neurológico es hiposensible, es decir, sus receptores están un poquito dormidos, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, tienen autorregulación pasiva, es decir, ellos no son capaces por sus propios medios de regular ese sistema nervioso. Por otro lado, este perfil se llama perfil de registro, de buscador. ¿Cómo se ve? Este niño que está en una fiesta y se queda paradito al fondo, no quiere intervenir en el juego, no va a darle a la piñata, no quiere cantar el cumpleaños. Después tenemos el perfil de búsqueda sensorial. Su umbral neurológico es alto, él necesita mucho estímulo para poder satisfacer su necesidad.
Pero por otro lado tiene autorregulación activa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él está todo el tiempo buscando el estímulo. Él se sube, se escala, se baja, se lanza de las cosas, se golpea y no llora porque su umbral neurológico es muy alto. Después, por el otro lado, tenemos la evitación sensorial, el perfil evitador. Aquí es donde todos los padres nos dicen que hay un problema. El resto de los perfiles casi ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera nos damos cuenta. Pero, particularmente con el perfil evitativo, el niño tiene un umbral neurológico muy bajo, es decir, su sistema nervioso se excita con facilidad. Y por el otro lado tiene autorregulación activa. Entonces, ya yo sé que los estímulos me generan ansiedad, que no me gustan muchas texturas, ya sé que no me gusta escuchar ruidos fuertes, ya sé que no me gustan ni siquiera los sabores. ¿Y qué pasa? Como soy muy inteligente y sé cómo regularlo, lo evito. No quiero comer, no quiero dormir, no quiero música, no quiero que me moje el agua de la lluvia, no tolero sensaciones calientes o frías. Siempre necesito estar de alguna manera regulado y sé cómo hacerlo. Y por último, el perfil sensorial de sensación del estímulo o de perfil sensitivo. Él tiene un umbral neurológico bajo, es decir, siente mucho, pero por otro lado no sabe cómo regularse. Entonces son niños que tienden a tener problemas de ansiedad porque no saben cómo regularse, porque quizás mi sistema sensorial está súper excitado y no sé cómo regularlo, no sé cómo llegar a calmarme, entonces no logro y tienden a ser niños que son niños muy berrinchudos, que detesto la palabra, pero está muy buena para el ejemplo. Y bueno, básicamente Windom se encarga de, en esta tablita o a través de estos 4 perfiles, identificar perfiles. Esto existe en niños sanos, no necesariamente tiene que ver con trastornos del neurodesarrollo. Ahora, ¿qué pasa con la integración sensorial? Imagínense que aquí están todos ustedes sentados, hay una persona de ustedes que se levantó tempranito en la mañana, se dio un baño, desayunó, hizo ejercicio, se vino para acá, se bajó de su auto, llegó, se sentó, está cómodo en su silla. Y hay otro de ustedes que está en las mismas características fisiológicas, pero que se levantó tarde, no pudo desayunar, no logró ir al gimnasio, llegó acá y cuando se bajó de su auto metió el pie en un charco, entonces ahora tiene frío, está haciendo frío, se llegó, lo sentaron aquí y la silla en donde está sentada se tambalea. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Quizás por muy burdo que parezca, una de las personas tiene su atención, tiene su sistema sensorial hiperexcitado, porque necesita regular la temperatura de su pie que está mojado, porque tiene la sensación de hambre y porque le están pasando un montón de cosas que a la otra persona no. Entonces, ¿qué voy a esperar entre uno y otro? Una de las personas va a tener su canal sensorial, de repente la audición, la visión y toda esta integración sensorial la va a tener orientada a mí y a lo que yo estoy diciendo en este momento. La otra persona, todo su sistema nervioso va a estar orientado a diferentes cosas, va a tener un perfil desorganizado. Aquí hablamos un poquito de la integración sensorial, que es más o menos quizás ese ejemplo que acabo de dar. La siguiente conferencia se va a hablar un poquito más de eso. Ahora, ¿qué pasa con el procesamiento sensorial en el TEA y en el TDAH? ¿Cómo se ven los problemas de integración sensorial más frecuentes en neurodivergencias? Particularmente en estas dos. Vamos a encontrar desbordes emocionales constantes, lo que les comentaba de los niños berrinchudos, dificultades con los hábitos de sueño, alteraciones en el reconocimiento de su propio cuerpo, golpes, mordiscos y empujones. Quiero volver un poquito aquí a alteraciones en reconocimiento de su propio cuerpo porque tiene mucho que ver con los trastornos de conducta alimentaria en la adultez. Niños que justamente por una desregulación de sus sistemas sensoriales no perciben su propio cuerpo. Ni siquiera estoy preocupado por mirarme en un espejo, por saber que tengo manos o pies. Me cuesta muchísimo el control de esfínteres. Entonces, cuando soy adulto y me doy cuenta de que tengo un cuerpo, de que yo soy dueño de él, de que además me tengo que hacer cargo de este cuerpo, que mi mamá y mi papá se estuvieron haciendo cargo durante tantos años, no lo reconozco. Entonces, tengo algunos trastornos de identidad después en la adultez. Golpes, mordiscos y empujones, dificultades en la interacción social, alteraciones en el rendimiento académico y dificultades con la adquisición de habilidades esperadas en el desarrollo. La Organización Mundial para la Salud nos da un checklist básicamente de cuáles son los hitos del neurodesarrollo que se tienen que cumplir en el desarrollo esperado de un niño sano dentro de consulta. Y ahora,
el foco de nuestra conferencia, la selectividad alimentaria. La selectividad alimentaria es quizás por excelencia una de las primeras ventanas para observar el neurodesarrollo. Ok, ahora la doctora Majo continúa con la selectividad. Entonces, por eso ponían tanto interés en explicarles que si un niño llega a tu consultorio con selectividad alimentaria, puede ser tu primer foco rojo para decir algo está pasando. Porque muchos de los otros, cuando son pequeños, podemos creer que son conductuales. Si un niño lo regresan porque pega, pues está pegando. Si un niño no tiene buen control de esfínteres, pero no llegó hasta los 3, o sea, como que van en su desarrollo como en el límite, pues no podemos no poner un foco rojo tan importante. Y cuando no está comiendo, podemos empezar a prender nuestras antenas y decir, ok, si mi paciente no está comiendo, puede ser que tengamos algo más. En consulta me han llegado niños como alrededor de los 6 meses que empiezan a tener alguna dificultad en alimentación y específicamente tengo un caso como muy claro cuando estaba terminando gastroenterología de una amiga que me llevó a su chiquito de 6 meses, al año dejó de comer un poco y empezó a perder algunos alimentos y fue ahí cuando se me prendió este foco rojo de decir esto es selectividad alimentaria. Y empezaron con la valoración de neurodesarrollo y tiene actualmente 5 años y un autismo no verbal. Pero gracias a un diagnóstico temprano que empezó, el único foco rojo que tenía es selectividad alimentaria. Y se dice que más del 50% de los pacientes con alteración de neurodesarrollo pueden empezar con selectividad alimentaria. ¿Pero qué es selectividad alimentaria o cómo la vamos a definir? No es cualquier niño que llega a tu consultorio y que como que tal vez no quiere comer. Es una restricción persistente a la aceptación de alimentos, ya sea por su sabor, su textura, su olor, su apariencia o su preparación. No es como el típico, se pregunta de la siguiente forma, no es el niño que de pronto come una cosa o no, específicamente no come una textura completa, o sea, no come cosas blandas. Entonces, cuando tú ves este recuento de 7 días que les explicaba, ya empiezas a prender tu foco rojo y, por ejemplo, si yo le quiero preguntar a un niño si no come cosas blandas para ver si es textura, les pregunto, ¿y come helado? Entonces, cualquier niño de 3 años o 4 años le van a dar helado eventualmente. Entonces, si no come yogurt y no come helado y no come plátano machacado, ojo, está rechazando una textura. O, por ejemplo, el niño que, no, es que mi hijo, no, hombre, nunca se come las papitas de la fiesta. Foco rojo, porque no se come ni las papitas, ni las galletas, ¿no? Ahí hay otra textura. O no come nada de color rojo. Foco rojo, no hay cosas de color rojo. Entonces, en el checklist vamos a poner como todos estos puntos, pero es ahí donde se llama selectividad alimentaria, porque es una textura específica, un sabor específico y no en general. Ahora, comer parecería una de las habilidades como innatas, ¿no? Como que todo el mundo sabe comer y comemos, pero realmente es una de las habilidades más complejas que hacemos como seres humanos. Después de esta plática de los 8 sentidos que nos explicó Amelia, empezamos a ver que al final de cuentas para comer necesitamos todos los órganos, ¿no? O sea, necesitamos tener íntegro todo nuestro sistema gastrointestinal, los músculos, todos nuestros sentidos bien, que hayas aprendido a comer de una forma correcta, tengamos un desarrollo adecuado, necesitamos un estado nutricional adecuado, porque ahora sí, un niño que tiene desnutrición importante puede tener aplanación de las vellosidades y entonces tener diarrea y algunas alteraciones. Y tenemos también el ambiente. El ambiente es las conductas parentales. Menos del 5 al 10% de las veces que un niño no come tiene que ver con lo que el papá hace y deja de hacer. Y en esto quiero hacer mucho hincapié, porque la mayoría de las veces la culpa del niño que no come termina siendo hacia los papás. Y cuando les explico en consultorio que es menos del 10%, esto les da mucha paz. Ahora, ¿cuáles son las causas de selectividad alimentaria? Con la diapositiva pasada las llamé. Ok, con la pasada las mencioné, ¿no? Tenemos orgánicas, tenemos psicológicas, sensoriales y esta plática. Hay momentos en la vida en la que podemos saber que tenemos dificultades en la alimentación, en las que vamos a saber que va a haber dificultades en la alimentación normales. Cualquier niño, todos lo saben que han sido pediatras por tiempo prolongado, cualquier niño entre los 2 y los 14 meses va a dejar de comer. No come igual que cuando tenía 11 meses, comen menos. Si un niño tiene selectividad alimentaria, ahí es donde vamos a detectar que comía 10 cosas y de pronto come 2. Otro punto importante, 12 a 14 meses, 18 a 36, más o menos los terribles 2, pero estos son los focos normales de desarrollo que los niños comen menos, pero cuando hay selectividad alimentaria
aquí es donde pegan. Voy a ir un poquito más rápido porque tenemos poco tiempo, pero estos son 2 artículos. El que más me interesa es este, en el que vieron niños con autismo, los detectaron entre los 28 meses y los 45 meses respectivamente, y todos tuvieron inicio de alimentación complementaria tardía, tuvieron preferencias dietéticas muy importantes, menos dulces y más refrescos, dietas a las edades tempranas, alrededor de los 15 meses tenían una dieta menos variada, y en conclusión dicen que los niños que tienen TEA tienen una alimentación en la infancia con una dieta menor en alimentos a partir de los 15 meses de edad. Entonces, en general, la selectividad alimentaria es algo que tiene que ver con todos los sentidos. Tiene que ver con un entramado biopsicosocial. Consecuencias de la selectividad alimentaria. Esta plática no se trata de hablar de las consecuencias nutricionales como tal, porque me podría pasar dependiendo que no come millones de cosas. Pero sí podemos tener malnutrición, deficiencias nutricionales, alteraciones metabólicas, porque aunque el paciente esté eutrófico, tienen deficiencias nutricionales de micronutrientes. Tenemos alteraciones psicológicas, porque seamos realistas, en general, comer es un ambiente psicológico. Y en alimentación complementaria, ¿cuáles son las 4 cositas? El año pasado les di una plática de 2 horas de alimentación complementaria, por eso ahorita vamos a solamente ahondar lo importante de esta plática. El desarrollo normal de un niño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tú desde un inicio llevas una alimentación complementaria de forma correcta, respetando su integración sensorial y respetando sus habilidades motoras orales, y el paciente, a pesar de eso, no está comiendo, son focos rojos. ¿Cuáles son estos desarrollos normales? Entre los 4 y los 6 meses tienen que tener sostén cefálico, fuerza de succión, movimiento lateral de la mandíbula, tienen que tener desaparición del reflejo de protusión y deglución voluntaria. Aquí los niños tienen que comer alimentaciones sólidas, purés o papillas. Vean cómo pongo purés o papillas a los 7 meses. Baby led weaning, que está muy de moda y que todos nos bombardean en el consultorio, influencers y mamás, de, doctora, quiero hacer baby led weaning para que no tengamos selectividad alimentaria. Esa no es la solución. Y el año pasado di toda una plática grande de esto, pero si un niño no tiene un buen control de esfínter, no tiene un buen control de deglución, y tú le das un trozo y hace un gargling y como que se empieza a ahogar, va a tener aversión a la comida. Entonces no se trata de baby led weaning, se trata de alimentación perceptiva, y obviamente es una plática completa que el año pasado di muy larga, pero no hay como, simplemente hay que observar al niño y dejarlo comer de la forma en que su desarrollo motor oral lo vaya llevando. Y entre los 8 y 12 meses, ahí sí, trozos. Y si no damos trozos en la ventana de 8 a 10 meses, podemos tener retrasos en el desarrollo. Aquí les voy a explicar los pasos para comer, que Amelia va a ser un poquito más ahondado en esto, pero tenemos los pasos para comer son tolerar, interactuar, oler, tocar, probar y comer. Aquí están un poquito más detallados, y en la siguiente parte en la que Amelia va a explicar van a entenderlos un poquito mejor. Ok, entonces haciendo una recapitulación hasta ahora, la alimentación es un proceso que incluye muchísimos factores psicológicos, emocionales, sociales, de desarrollo, incluso de la presentación de los alimentos en nuestra mesa. Pero ¿qué pasa particularmente con el TEA y con el TDAH? Ahora que entendemos que tenemos una alteración sensorial en los 2 trastornos, que tenemos una dificultad en la adaptación al medio, pues vamos a encontrar algunas ventanas que nos pueden decir desde edades muy tempranas cómo ese niño puede llegar a ser candidato a una valoración en el neurodesarrollo, justamente para alguna de estas neurodivergencias. Particularmente en el TEA se ven alteradas las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, o mejor llamados procesos psicológicos superiores, ¿cómo regreso? Aquí está. Perdón, aquí está. Ok, los procesos psicológicos superiores se encargan de básicamente decirnos o dictarnos la adaptación al medio. En estos procesos psicológicos superiores encontramos la planificación, la inhibición, la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la fluidez verbal. Particularmente en el trastorno del espectro autista, se encuentra alterado el proceso psicológico superior de la planificación y la flexibilidad cognitiva. Seguramente
Ya han escuchado que el trastorno del espectro autista se caracteriza por excelencia por esa restricción de intereses, esas conductas de hiperfoco. Yo solamente como esto, yo solamente me visto así, yo nada más duermo en mi cama, si no está su cama no duerme, si no se sienta en su silla no come. Aquí es donde encontramos esta alteración de la flexibilidad cognitiva y lo podemos ver incluso desde muy tempranas edades. A los 6, 7 meses podemos ver niños que no duermen en ningún otro lugar que no sea en los brazos de mamá. Adicionalmente a todas estas teorías del apego, que por supuesto son muy importantes, podemos encontrar si es algo crónico, si es algo que todo el tiempo pasa, si es algo que se mantiene durante el tiempo y que no cambia a pesar de las intervenciones, entonces nos levanta una alerta de flexibilidad cognitiva o dificultades en flexibilidad cognitiva, que por excelencia es uno de los principales focos para encontrar el autismo. Posteriormente, esta parte de la inhibición y planificación. Pues la inhibición es la que nos dice a nosotros cómo comportarnos en contextos sociales, cómo comportarnos dependiendo de la situación que estamos viviendo. ¿Cómo me voy a comer este pedacito de pollo? Si lo desmenuzo, o lo pico con el cuchillo, o me lo llevo a la boca, o qué es lo que voy a hacer. También, cuando empezamos la alimentación complementaria, si bien lo dijo la doctora María José, hay conductas que son completamente normales y esperadas para el desarrollo, como lanzar la comida, como quizás embarrarme en puré por toda la cara, porque es una necesidad de exploración. No es completamente normal que se encuentre en tiempos prolongados, que el niño cumpla 2 años y siga haciendo lo mismo con la comida, y que a pesar de las intervenciones y que a pesar de los intentos de corregir esa conducta, se sigue encontrando. Por otro lado, el trastornos por déficit de atención con hiperactividad, encontramos una dificultad, un déficit en la autorregulación y en la impulsividad, encontramos la falta de atención es difícil identificarla en edades tempranas del desarrollo, porque para yo poder saber que el niño está prestando atención, necesito que el niño tenga algún lenguaje comunicativo, lenguaje no verbal, lenguaje corporal, necesito ver que mi hijo está agarrando algo y que puede mantener un objeto en su mano durante un tiempo prolongado, pero eso se ve ya a partir de los 4 o 5 meses. Pero ¿qué pasa con la hiperactividad y la impulsividad? Puedo encontrar niños que, como les comenté en el ejemplo anterior, tienden a pasar muchísimo tiempo lanzando cosas, tienen como estas conductas que son desreguladas en diferentes contextos. ¿Y cuándo empezamos a ver esto? A partir del 1 año y medio, 2 años, cuando ya entienden que existen normas, que quizás yo me puedo sentar a la mesa, que yo me tengo que sentar a la mesa para comer, que mi papá y mi mamá no me permiten comer por todos lados. Por eso es que en el ámbito clínico es un poco difícil llegar a esa información, porque le tienes que preguntar a los papás absolutamente todo. Ok, pero le das de comer en el auto, le das de comer en la carriola, le das de comer cuando está suelto por ahí o siempre lo sientas en la mesa. Si siempre lo sientas en la mesa y eso es una regla en tu casa, entonces no deberíamos ver este tipo de conductas, porque ya tenemos una rutina, ya tenemos una pauta social. Y en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tendemos a ver esto, niños que se levantan de la mesa constantemente, que de repente comen incluso por atracón, que los ves en 5 minutos, se comieron la mitad del plato y pasaron 40 minutos y no volvió a tocar la comida, pero sigue diciendo que tiene hambre. Ahí encontramos el TDAH. Ok. Esto es más o menos un poquito más de lo que ya veníamos viendo, es un entramado de un montón de factores que se comunican entre sí y que definitivamente dan como resultado una alteración sensorial. Ahora, hay algunos aspectos que están relacionados a la alimentación que pueden ser focos rojos. Y aquí tenemos esta tablita de las que le hablaba al principio, en donde esto no es un instrumento diagnóstico y quiero aclararlo y recontraclararlo. Esto es una guía para ustedes como pediatras, para que se den cuenta, para que mantengan un amarillo del semáforo en observación cuando encuentran estas conductas. Al final de la presentación les voy a poner un QR para que las puedan descargar. Pero más o menos están todas estas que hablamos un poco, si se ponen a verlas, todas tienen un poco que ver con lo que hablábamos anteriormente de integración sensorial y del el déficit en estas 2 funciones ejecutivas en cada uno de los trastornos. Tenemos también, estas tablas están divididas por edad.
pero no se amarren tanto a la edad, sino más bien tómenla como un parámetro, como una métrica de más o menos en qué momento puedo empezar a ver este tipo de conductas. Aquí hay algunas señales que son señales transversales, que las podemos encontrar en todas las edades, las que comentó la doctora María José, nutricionales, y por otro lado, esta parte psicológica. Aquí tenemos otra tabla que también la van a poder descargar, en donde tenemos algunos signos de alarma y el especialista con quien lo voy a derivar. Esto es muy importante porque muchas veces derivamos a los pacientes con especialistas equivocados. Entonces, por ejemplo, yo tengo un niño que de repente no puede comer y mi foco es que no habla. Entonces, por ahí yo digo, ok, lo mando con un terapeuta de lenguaje, con un terapeuta orofacial, pero de repente habría que hacer una evaluación un poco más interdisciplinaria para poder encontrar justamente alguna afectación en el neurodesarrollo, que quizás un terapeuta de lenguaje no la va a encontrar en totalidad. O de repente, si no es algo muy evidente, no la va a conseguir porque se encarga específicamente de solucionar el tema del habla. El resto de las cosas, pues ya se verán más adelante, serán signos que encontraremos más adelante. Pero si lo encontramos de manera temprana, y se ha demostrado en muchísimos estudios que particularmente el TDAH y el TEA, si se interviene de manera temprana, garantizamos prácticamente una adecuada o una mejor adaptación al entorno en el niño o en la persona en la adultez. Este tema, viste que el DSM habla del autismo en niveles, ¿no? Pero son niveles de atención. Entonces, si nosotros logramos intervenir de manera temprana en un autismo, en un TDAH, pues podemos garantizar que ese nivel sea quizás un 2, un 1. Si va a ser un 3, que sea un 2. Si va a ser un 2, que sea un 1. Funcionalidad, adaptación al medio es el centro de esto. ¿Ok? Esto es más o menos todo lo que teníamos para ofrecerles al día de hoy. Quiero hacer un énfasis muy importante, que la alimentación no solamente es el acto de comer, sino que también puede ser una ventana para identificar trastornos del neurodesarrollo. Esto es una invitación a mirar más allá del plato. Muchísimas gracias a todos. Acá les dejo los QRs. Muchas gracias a las dos ponentes. Como ven, este tema es muy interesante. Vamos a tener una mesa al final para preguntas y respuestas, pero vamos a responder la parte de qué es este trastorno sensorial. Para eso voy a presentar a la maestra Karina María Jovanchak. Ella es maestra en terapia ocupacional, es terapeuta físico por la Universidad de Varsovia, cursó la licenciatura en terapia ocupacional por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en terapia ocupacional por el Instituto de Terapia Ocupacional, está certificada en neurodesarrollo BOVAT, trabaja en la dirección de Fundación Pasos, en el Centro de Atención al Niño y a la Familia C y en la dirección del Centro Terapéutico Soles. Actualmente es la representante en México ante el Colegio Latinoamericano de Integración Sensorial y ella nos va a presentar el tema justamente de trastorno de integración sensorial y detección temprana y factores de riesgos. Al final vamos a tener una mesa con los ponentes para preguntas y respuestas para que vayan preparando sus preguntas. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias.